En las sombras de Deir el-Bahari, donde el sol del mediodía jamás toca ciertas paredes del templo de Hatshepsut, los arqueólogos han descubierto algo que no debería existir. Bloques de piedra caliza que parecen desafiar no solo la gravedad, sino el propio tiempo. Imagina por un momento que caminas por los pasillos de uno de los templos más imponentes del antiguo Egipto. El aire es seco, el silencio casi absoluto. Pero hay algo extraño en las paredes, algo que hace que tu piel se erice sin razón aparente. Los bloques tallados no están donde deberían estar, no muestran lo que deberían mostrar. Y lo más inquietante de todo, algunos parecen haber sido colocados allí por alguien que conocía secretos que la historia oficial jamás ha reconocido. La reina Hatshepsut gobernó Egipto durante 22 años, aproximadamente entre 1500 y 1450 a.C., pero su templo funerario guarda misterios que van mucho más allá de su extraordinario reinado. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a este valle en el siglo XIX, encontraron un edificio parcialmente enterrado bajo siglos de arena y escombros. Lo que no esperaban era descubrir que algunas secciones del templo parecían haber sido deliberadamente ocultadas. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que ciertos muros del templo fueron sellados de manera intencionada en la antigüedad. No se trata de daños por el tiempo o por saqueos posteriores. Alguien hace más de 3000 años decidió que determinadas representaciones no debían ver nunca más la luz del día. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En 1858, cuando los equipos de excavación comenzaron a retirar estos sellos milenarios, encontraron algo completamente inesperado. Los relieves ocultos no mostraban las típicas escenas de ofrendas a los dioses o las glorificaciones del faraón que uno esperaría ver. En su lugar, había representaciones que parecían mostrar rituales desconocidos, arquitecturas imposibles y símbolos que no aparecen en ningún otro templo egipcio. Los bloques tallados revelaron escenas que desafiaban toda lógica arqueológica. Había representaciones de estructuras circulares flotando en el aire, figuras humanas con proporciones anatómicas extrañamente precisas para la época, y lo más desconcertante de todo, calendarios que incluían cálculos astronómicos que supuestamente no se conocían hasta siglos después. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado la presencia de más de 200 bloques con estas características anómalas, cada uno de ellos tallado con una precisión que hace palidecer a muchas obras de arte contemporáneas. Pero la precisión técnica no es lo más inquietante. Lo verdaderamente perturbador es que muchas de estas representaciones parecen mostrar conocimientos que, según nuestra comprensión actual de la historia, no existían en el antiguo Egipto. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios sugieren que algunos de estos relieves contienen representaciones de constelaciones que solo son visibles desde el hemisferio sur. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios conocer con tal detalle estrellas que nunca habrían podido observar desde su ubicación geográfica? Pero esto es solo el comienzo. Los arqueólogos también descubrieron que varios de estos bloques estaban dispuestos de manera que creaban un efecto óptico extraordinario. Cuando la luz del atardecer entra por una abertura específica del templo, aproximadamente a las 6:30 de la tarde durante el solsticio de invierno, los relieves cobran vida de manera casi mágica. Las figuras talladas parecen moverse, las estructuras circulares parecen girar, y todo el conjunto crea una especie de espectáculo luminoso que dura exactamente 17 minutos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este efecto no puede ser casualidad. La precisión matemática necesaria para crear semejante espectáculo requiere conocimientos de óptica, astronomía y arquitectura que supuestamente no se desarrollaron hasta muchos siglos después. Y sin embargo, ahí está, tallado en piedra, desafiando nuestras concepciones sobre las capacidades de los antiguos egipcios. La profesora Sarah Mitchell de la Universidad de Cambridge pasó 3 años estudiando estos bloques anómalos. Su conclusión fue tan sorprendente como inquietante. Según sus mediciones, algunos de los relieves muestran proporciones áureas con una precisión de hasta 5 decimales. Esto significa que los artistas que los crearon no solo conocían esta proporción matemática, sino que la dominaban con una maestría que rivaliza con los mejores matemáticos del Renacimiento. Pero quizás lo más desconcertante de todo son los llamados bloques susurrantes.
Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que ciertas secciones del templo fueron diseñadas para crear efectos acústicos específicos. Cuando el viento sopla desde el valle en una dirección particular, estos bloques emiten sonidos que van desde susurros apenas audibles hasta tonos graves que parecen resonar desde las profundidades de la tierra. Los lugareños han sabido de este fenómeno durante generaciones. La versión popular cuenta que son las voces de los antiguos sacerdotes, que aún realizan sus rituales en el más allá. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre qué causa exactamente estos sonidos. Algunos investigadores sugieren que se debe a la erosión del viento en cavidades microscópicas de la piedra caliza. Otros proponen que los antiguos egipcios diseñaron deliberadamente estas cavidades para crear el efecto. Lo que sí sabemos con certeza es que el fenómeno es real y medible. Equipos de la Universidad de El Cairo han registrado estos sonidos utilizando equipamiento de alta sensibilidad. Los análisis espectrográficos muestran que las frecuencias producidas siguen patrones matemáticos complejos, no son aleatorias como cabría esperar de un fenómeno puramente natural. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos bloques no fueron creados durante el reinado de Hatshepsut, sino que son mucho más antiguos. Según esta teoría, la reina habría construido su templo alrededor de estructuras preexistentes que ya tenían miles de años de antigüedad cuando ella llegó al trono. Esta hipótesis explicaría muchas de las anomalías encontradas en el sitio, los conocimientos astronómicos avanzados, las proporciones matemáticas precisas, los efectos ópticos y acústicos. Todo esto podría ser el legado de una civilización anterior cuyo nivel de desarrollo hemos subestimado gravemente. Los análisis químicos de los pigmentos utilizados en algunos relieves han revelado otra sorpresa. Contienen elementos que no se encuentran naturalmente en Egipto, trazas de minerales que solo existen en regiones tan lejanas como los Andes sudamericanos o las montañas del Himalaya. Esto sugiere que los antiguos egipcios tenían acceso a una red comercial mucho más extensa de lo que habíamos imaginado, o que poseían técnicas de síntesis química que hemos perdido. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario de todos sea el que se hizo en 2019. Utilizando técnicas de imagen por resonancia magnética adaptadas para arqueología, los investigadores descubrieron que algunos de los bloques contienen cavidades internas perfectamente simétricas. Estas cavidades no son visibles desde el exterior y no parecen tener ninguna función estructural obvia. En las profundidades de estas cavidades se ha detectado algo que desafía toda explicación racional. Los escáneres muestran que el interior de algunos bloques contiene lo que parecen ser pequeñas esferas perfectamente pulidas. No hay manera de acceder a ellas sin destruir la piedra que las rodea. Y sin embargo, ahí están, suspendidas en el vacío como si hubieran sido colocadas ahí por algún método que desconocemos completamente. El Dr. Ahmed Hassan, director del Departamento de Investigación del Museo Egipcio de El Cairo, ha dedicado los últimos 5 años a estudiar este fenómeno. Sus conclusiones son tan fascinantes como inquietantes. Según sus mediciones, estas esferas internas vibran a frecuencias específicas cuando se exponen a variaciones de temperatura. Durante las horas más calurosas del día, entre las 2 y las 4 de la tarde, los instrumentos detectan una actividad vibratoria que sigue patrones rítmicos casi musicales, pero los misterios del templo no terminan ahí. Estudios recientes han revelado que la disposición de ciertos bloques crea lo que los investigadores han denominado mapas estelares tridimensionales. Cuando se observan desde ángulos específicos, las hendiduras y protuberancias de la piedra forman constelaciones exactas tal como aparecían en el cielo nocturno hace más de 3000 años. La precisión de estos mapas es asombrosa. Los anales del Servicio de Antigüedades de Egipto documentan que algunos de estos mapas incluyen estrellas que solo son visibles con telescopios modernos. Esto plantea una pregunta que mantiene despiertos por las noches a muchos egiptólogos. ¿De dónde obtuvieron los antiguos constructores semejante conocimiento astronómico? Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a algo aún más extraordinario. Ciertos bloques parecen reaccionar a la presencia humana. Cuando alguien se acerca a menos de 1 metro de distancia, la temperatura de la piedra aumenta ligeramente. No es algo que se pueda percibir al tacto, pero los sensores térmicos de alta precisión lo detectan sin falla. Este fenómeno no ocurre con todos los visitantes. Según documentos del Instituto Francés de Arqueología Oriental, solo aproximadamente 1 de cada 10 personas provoca esta reacción. Los investigadores han intentado encontrar patrones entre aquellos que generan la respuesta, pero hasta ahora no han logrado identificar ninguna característica común evidente.
Los trabajadores locales, muchos de ellos descendientes de familias que han vivido en la zona durante generaciones, conocen historias que se transmiten de padres a hijos sobre el templo. La versión popular cuenta que algunos bloques fueron tallados por los constructores de las estrellas, seres que llegaron del cielo cuando el mundo era joven. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre qué pudo inspirar estas leyendas, pero quizás sea en el análisis de los materiales donde encontramos las pistas más intrigantes. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que varios bloques contienen inclusiones cristalinas que no deberían existir en la piedra caliza común. Estos cristales, algunos no más grandes que granos de arena, emiten una débil luminiscencia cuando se exponen a luz ultravioleta. El estudio de estos cristales ha revelado algo extraordinario. Su estructura molecular es perfectamente simétrica, algo prácticamente imposible de lograr de forma natural. Es como si hubieran sido cultivados o fabricados con técnicas que no conocemos. Los científicos que los han analizado hablan de una precisión que rivaliza con los mejores laboratorios de cristalografía actuales. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el templo de Hatshepsut fue construido siguiendo principios arquitectónicos que van mucho más allá de lo puramente estético o funcional. La orientación de cada pasillo, la altura de cada columna, la posición de cada bloque, todo parece seguir un diseño maestro que incorpora conocimientos de física, matemáticas y astronomía de una sofisticación extraordinaria. Un ejemplo particularmente fascinante es el llamado Pasillo de las Resonancias. Se trata de un corredor estrecho donde cualquier sonido producido se amplifica y distorsiona de manera muy específica. Un susurro normal se convierte en lo que algunos describen como una voz grave y profunda, que parece venir de las profundidades de la Tierra. Un chasquido de dedos produce ecos que duran hasta 15 segundos. El Boletín de la Asociación Española de Egiptología ha publicado estudios que demuestran que este efecto acústico fue deliberadamente diseñado. Las mediciones indican que las paredes del pasillo tienen un grosor y curvatura calculados al milímetro para crear exactamente estos efectos sonoros. No es casualidad, es ingeniería acústica avanzada aplicada hace más de 3 milenios. Los arqueólogos también han descubierto evidencias de que ciertos rituales se realizaban específicamente en este pasillo durante fechas astronómicas precisas. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, se han encontrado restos de incienso y otros materiales ceremoniales que datan de diferentes periodos históricos. Esto sugiere que el lugar mantuvo su carácter sagrado durante siglos, mucho después de la muerte de Hatshepsut. Pero es en los últimos hallazgos donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. En 2021, utilizando tecnología de georradar de última generación, los investigadores descubrieron la existencia de cámaras subterráneas completamente selladas bajo el templo. Estas cámaras no aparecen en ningún plano conocido del edificio y no hay accesos visibles desde la superficie. Las imágenes obtenidas por radar muestran espacios perfectamente geométricos, con paredes lisas y techos abovedados. Una de estas cámaras, la más grande, parece contener estructuras regulares que podrían ser mesas, altares o incluso máquinas de algún tipo. La resolución del georradar no permite identificar con certeza qué son exactamente estos objetos, pero su disposición ordenada sugiere que no se trata de escombros casuales. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que estas cámaras podrían haber sido utilizadas para rituales que requerían aislamiento total del mundo exterior. La profundidad a la que se encuentran, aproximadamente 12 metros bajo el nivel del suelo, las habría mantenido a una temperatura constante durante todo el año ideal para preservar materiales delicados o para realizar ceremonias que requerían condiciones ambientales específicas. Los intentos de acceder a estas cámaras se han visto frustrados por un problema inesperado. Cada vez que los equipos de perforación se acercan a las paredes de estas salas subterráneas, los instrumentos detectan un aumento súbito en los niveles de radiación electromagnética. No es radiación peligrosa, pero sí lo suficientemente intensa como para interferir con el equipo electrónico moderno. Este fenómeno ha llevado a algunos investigadores a proponer teorías extraordinarias. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estas cámaras podrían contener tecnología o conocimientos que los antiguos egipcios consideraban demasiado poderosos o peligrosos para el uso común. De ahí el sellado hermético y la ubicación subterránea. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que bajo el templo de Hatshepsut se encuentra la Biblioteca de los Dioses, un lugar donde se guardaban los secretos de la creación del mundo. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto, los descubrimientos recientes han hecho que muchos arqueólogos reconsideren estas leyendas con una nueva perspectiva. Lo que sí sabemos es que el templo de Hatshepsut
sigue revelando secretos que desafían nuestro entendimiento de la civilización egipcia. Cada nueva excavación, cada análisis más detallado, cada aplicación de tecnología moderna, nos acerca un poco más a la comprensión de que quizás los antiguos egipcios sabían mucho más de lo que hemos estado dispuestos a reconocer. En las sombras eternas de Deir el-Bahari, donde el pasado y el presente se encuentran en bloques de piedra que susurran secretos milenarios, una verdad se hace cada vez más evidente. La historia que creíamos conocer es solo el comienzo de un misterio mucho más profundo y fascinante de lo que jamás habríamos imaginado. Durante las recientes excavaciones de 2023, los equipos de investigación comenzaron a notar algo peculiar en los alrededores del templo principal. A medida que retiraban capas de arena acumulada durante milenios, aparecieron estructuras auxiliares que no figuraban en ningún mapa arqueológico previo. Estas construcciones menores, aparentemente simples almacenes o dependencias del templo, guardaban en su interior algo que nadie había anticipado. La doctora Elena Martínez, especialista en arquitectura egipcia de la Universidad Complutense de Madrid, fue la primera en documentar estas anomalías. En una de estas estructuras secundarias, los bloques de piedra mostraban un desgaste irregular que no correspondía con los patrones de erosión típicos de la zona. Algunos bloques parecían haber sido pulidos recientemente, mientras que otros, situados a apenas unos centímetros de distancia, mostraban signos de antigüedad extrema. Los análisis mineralógicos revelaron que estas piedras contenían una concentración inusualmente alta de cuarzo microcristalino. Este tipo de formación mineral requiere condiciones de presión y temperatura que, según los geólogos consultados, no se dan de forma natural en el área de Deir el-Bahari. La única explicación plausible es que estas piedras fueron sometidas a algún tipo de proceso artificial de alteración, pero el verdadero misterio comenzó cuando los investigadores aplicaron técnicas de termografía infrarroja a estos bloques aparentemente normales. Las imágenes térmicas revelaron patrones geométricos ocultos bajo la superficie de la piedra. Círculos concéntricos, líneas perfectamente rectas y formas que parecían seguir secuencias matemáticas complejas aparecían claramente en las lecturas de temperatura. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos patrones térmicos varían según la hora del día. Durante las primeras horas de la mañana, aproximadamente entre las 6 y las 8, los patrones muestran configuraciones circulares simples. A medida que avanza el día, estas formas se van complicando hasta alcanzar su máxima complejidad alrededor de las 2 de la tarde. Lo más sorprendente de todo es que estos patrones parecen responder a la actividad solar. Los días de alta radiación solar, los diseños se vuelven más nítidos y detallados. Durante los días nublados o de baja luminosidad apenas son perceptibles. Es como si la piedra hubiera sido programada para reaccionar específicamente a la energía del sol. El equipo de investigación decidió entonces aplicar estas mismas técnicas termográficas a otros sectores del templo principal. Los resultados fueron absolutamente inesperados. Prácticamente todos los muros del templo de Hatshepsut contienen estos patrones ocultos. Algunos son simples, otros extraordinariamente complejos, pero todos comparten una característica común: están interconectados. Cuando se mapean todos estos patrones térmicos en un plano conjunto, emerge una imagen que desafía toda comprensión arqueológica. Los diseños forman lo que parece ser un gigantesco diagrama arquitectónico que abarca todo el complejo del templo. Líneas de conexión invisibles unen diferentes secciones del edificio, creando una red de comunicación térmica que funciona como un sistema integrado. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que este sistema podría haber tenido una función práctica. Durante ciertas épocas del año, específicamente durante los equinoccios de primavera y otoño, todo el sistema térmico se activa de manera coordinada. La temperatura de determinados bloques aumenta siguiendo secuencias temporales precisas, como si estuviera ejecutando un programa preestablecido. Los técnicos del Consejo Supremo de Antigüedades han registrado que durante estos eventos, la temperatura ambiente dentro del templo se mantiene constante independientemente de las condiciones exteriores. Mientras que fuera del templo las temperaturas pueden variar drásticamente entre el día y la noche, el interior del edificio permanece a exactamente 23 grados centígrados durante todo el periodo de activación del sistema. Esta capacidad de regulación térmica implica un conocimiento avanzado de principios físicos que supuestamente no se desarrollaron hasta la era moderna. Los antiguos constructores diseñaron un sistema de climatización pasiva que funciona utilizando únicamente las propiedades térmicas de la piedra y la energía solar. No hay mecanismos móviles, no hay fuentes de energía externa, y sin embargo, el sistema funciona con una precisión que envidiarían muchos edificios contemporáneos, pero los descubrimientos más extraordinarios estaban aún por llegar. Durante las excavaciones de 2024,
Los arqueólogos encontraron evidencias de que el sistema térmico del templo se extiende más allá de los límites visibles del edificio. Utilizando sondas subterráneas de temperatura, descubrieron que hay una red de conductos térmicos que conecta el templo con otras estructuras situadas a kilómetros de distancia. Estos conductos, tallados directamente en la roca madre, forman una red que se extiende por todo el valle de Deir el-Bahari. Algunos de estos túneles térmicos llegan hasta el río Nilo, situado a más de 2 kilómetros de distancia. Otros se dirigen hacia las montañas que rodean el valle, conectando el templo con cuevas naturales que parecen haber sido modificadas artificialmente. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que esta red subterránea funcionaba como un sistema de comunicación basado en variaciones de temperatura. Cambios térmicos específicos en un punto de la red podían ser detectados en ubicaciones situadas a gran distancia, permitiendo el intercambio de información a través de un código basado en patrones de calor. El análisis de los restos orgánicos encontrados en estos túneles ha revelado que el sistema estuvo en uso durante varios siglos después de la muerte de Hatshepsut. Diferentes dinastías faraónicas continuaron utilizando y manteniendo esta red térmica, lo que sugiere que su importancia iba mucho más allá del uso ceremonial inmediato. La versión tradicional recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que los sacerdotes de Hatshepsut podían comunicarse instantáneamente con templos situados en todo Egipto, utilizando métodos que no requerían mensajeros ni señales visibles, aunque científicamente todavía no hay consenso sobre los mecanismos exactos que hacían esto posible. Los registros jeroglíficos encontrados en papiros de la época hacen referencia a los caminos del calor sagrado y a rituales que requerían la coordinación simultánea de ceremonias en múltiples templos. Estos textos describen procedimientos para despertar las piedras que hablan y para enviar mensajes a través de la respiración de la tierra. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este sistema de comunicación térmica era considerado uno de los secretos más sagrados del antiguo Egipto. Solo los sacerdotes de más alto rango tenían acceso al conocimiento necesario para operarlo, y su uso estaba estrictamente regulado por protocolos religiosos complejos. Los intentos modernos de replicar este sistema han resultado infructuosos. A pesar de comprender los principios básicos de su funcionamiento, los ingenieros contemporáneos no han logrado crear una red térmica con la sensibilidad y precisión del sistema antiguo. Los materiales modernos simplemente no poseen las propiedades específicas necesarias para reproducir estos efectos. Este fracaso en la replicación ha llevado a algunos investigadores a proponer que los antiguos egipcios habían desarrollado técnicas de tratamiento de materiales que hemos perdido completamente. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos conocimientos podrían haber sido heredados de una tradición tecnológica mucho más antigua de lo que hemos reconocido. El sistema térmico del templo de Hatshepsut representa quizás el ejemplo más claro de que las capacidades técnicas del antiguo Egipto fueron subestimadas durante décadas. Estamos ante una tecnología funcional, medible y verificable que desafía nuestras concepciones sobre el desarrollo histórico del conocimiento humano. En los últimos meses, los investigadores han descubierto que el sistema aún conserva cierta funcionalidad. Durante las condiciones atmosféricas adecuadas, es posible detectar variaciones térmicas que se propagan a través de la red subterránea, siguiendo los mismos patrones documentados en los textos antiguos. El templo de Hatshepsut no es solo un monumento al pasado, es una máquina que aún respira después de 3 milenios de silencio. Y ahora, mientras contemplamos estas piedras que conservan secretos tecnológicos que apenas comenzamos a comprender, una pregunta inquietante surge inevitablemente. Si esto es lo que hemos descubierto en un solo templo, ¿qué otros misterios funcionales permanecen ocultos bajo las arenas de Egipto, esperando a ser despertados por la curiosidad humana?